Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a ver cómo conciliar la notación matemática de un modelo estadístico con los datos. Primero tenemos que introducir la noción de variable aleatoria. Por convención vamos a considerar la variable aleatoria con una letra mayúscula. En este caso tenemos Y mayúscula. Una variable aleatoria es una variable que puede tomar diferentes valores o diferentes realizaciones. Por convención, cada una de las realizaciones que toma la vamos a denotar como una variable en minúscula, en este caso Y minúscula. Un modelo estadístico lo que pretende es describir los posibles valores que puede tomar una variable aleatoria. Vamos a introducir un tipo de variable aleatoria que es el proceso estocástico. El proceso estocástico no es otra cosa que una variable aleatoria indexada. Eso quiere decir que la variable aleatoria va a tener un elemento que va a representar un individuo o, por el otro lado, el tiempo. Las variables aleatorias que están indexadas por el tiempo son las que más vamos a utilizar en finanzas. Y vamos a denotarlo como un proceso estocástico, y en particular si está indexado por el tiempo ese proceso estocástico, entonces lo vamos a llamar una serie de tiempo. Esta indexación introduce un ordenamiento natural en los datos. Es importante tener en cuenta que las series de tiempo son relevantes en finanzas porque nos permite considerar la dependencia a lo largo del tiempo y también hablar de predictibilidad. Y eso es un elemento importante del uso de la modelación estadística dentro de las finanzas. Vamos a introducir la noción matemática o la especificación matemática de lo que es un modelo estadístico. Usualmente un modelo estadístico está compuesto por tres elementos. Omega, que es el espacio donde viven las realizaciones. Y, que es el espacio de aquellas realizaciones que sean medibles. Y lo que se conoce como la medida probabilística. Nosotros vamos a simplificar el problema y en realidad vamos a pasar de esta tripleta a una dupla, porque solo vamos a considerar aquellas realizaciones que son enteramente medibles por la medida probabilística. Entonces si pensamos en que todas las realizaciones de la variable aleatoria representan ese conjunto omega, vamos a concentrarnos únicamente en la Y, que representa usualmente en la terminología de probabilidad un sigma álgebra de aquellas realizaciones que son estrictamente medibles. ¿Y qué quiere decir que sean medibles? Simplemente que tenemos una regla y podemos utilizar esta regla para cuantificar algo que es de interés para nosotros. ¿Qué es de interés para nosotros con las variables aleatorias? Es la frecuencia con que toman esas posibles realizaciones. Y esa medida la llamamos una medida probabilística. Por convención, esta medida que denotamos como P, hemos definido que esta es una regla muy particular. Aquí tenemos una gráfica de una regla. Recuerden que usualmente la regla escolar va de 0 a 30 y mide centímetros. En este caso, la medida probabilística va de 0 a 1. Eso es una convención y es la convención que utilizamos para identificar o medir cuál es la persistencia de cada una de las observaciones que tenemos dentro de esa muestra. Por ejemplo, si tenemos que el precio de una acción toma 1000 unidades monetarias, queremos saber con esa medida probabilística con qué frecuencia va a tomar ese valor de 1000 unidades monetarias. Y eso lo vamos a representar en un valor entre 0 y 1 que va a representar su probabilidad. Usualmente lo que tenemos es lo que se conoce como una muestra que va a representar un subconjunto de toda la población. Y queremos tratar de identificar
a qué modelo estadístico pertenece esa muestra que hemos recogido. Por ejemplo, de los datos de unos precios de unos activos financieros. Vamos a denotar esta muestra indexada de 1 hasta n, que van a ser nuestras observaciones de los datos de precios, que en su conjunto va a representar una variable aleatoria y, que aquí tenemos en negrilla. Lo que necesitamos identificar es cuál es el proceso que ha generado estos datos. Y eso lo vamos a hacer ciertos supuestos para simplificar el problema. Uno de ellos es que vamos a decir que la distribución que genera cada uno de estos datos es la misma. Ese es un supuesto de homogeneidad. Y lo que quiere decir es que la forma en que se han generado estos datos pertenece a una misma familia de distribución o de densidad. Vamos a concentrarnos en las distribuciones paramétricas que podemos asociar a una fórmula matemática, y esa fórmula matemática incluye no solo los datos sino unos parámetros que van a ser muy importantes para darnos información con respecto al comportamiento de esos datos. Entonces, durante la mayor parte del curso vamos a estar enfocados en las distribuciones paramétricas. También, iniciando, vamos a hacer unos supuestos, también para simplificar, en la medida en que vamos a decir que cada una de las observaciones es idénticamente distribuida, que es el supuesto de homogeneidad, e independiente entre ellas. Por lo tanto, vamos a poder reconstruir el comportamiento conjunto de los datos multiplicando la distribución marginal de cada uno de los datos, de tal forma que a través de esta multiplicatoria podemos recuperar la función de distribución conjunta, que es el proceso estadístico o el modelo estadístico bajo el cual se han generado esos datos. Una forma de representar matemáticamente este proceso estadístico es lo que se conoce como la función de verosimilitud. La función de verosimilitud es una función en el sentido matemático. En este caso tenemos dos inputs que serían y, que son los datos, y el parámetro, que puede ser un parámetro o varios. Esto lo introducimos a una función matemática y nos va a dar un valor que es representativo de este comportamiento de los datos. Vamos a definir esta función de verosimilitud porque le estamos dando énfasis al parámetro y estamos cogiendo como dados los datos. ¿Por qué hacemos eso? Porque básicamente los datos siempre es la muestra que tenemos a nuestra disposición. Y muchas veces lo que queremos es mirar cómo debemos cambiar el parámetro para que esta función matemática esté más cercana a la representación de los datos que tenemos. Como mencionamos anteriormente, podemos reconstruir la función conjunta de los datos, lo que sería la función de distribución conjunta de los datos, a través de la multiplicatoria de las funciones de distribución marginales de cada uno de los datos. Esto lo podemos hacer en la medida en que cada uno de esos datos son idénticamente distribuidos, es decir, tenemos esta propiedad de homogeneidad y además son independientes entre ellos. La función de verosimilitud en realidad es la misma función de distribución conjunta. La única diferencia es que estamos haciendo explícito que en esta función vamos a olvidarnos de esta dimensión de los datos para enfocarnos únicamente en la dimensión de los parámetros. Esta función podemos transformarla y aplicar una transformación monótona, en este caso el logaritmo, y vamos a utilizar de manera muy frecuente es la función de verosimilitud en logaritmos, y vamos a ver que esto no cambia el objetivo que vamos a realizar en el proceso de buscar cuál es ese parámetro
que en conjunto con los datos nos permite identificar cuál es el proceso matemático que ha generado esos datos. Vamos a ver paso a paso, intuitivamente, cómo juntamos los datos con ese proceso que estamos escogiendo que potencialmente los ha generado. Arrancamos en un primer paso con los datos que tenemos. Aquí tenemos una gráfica de los precios de una acción. Vemos el comportamiento alcista de esta acción durante un periodo de tiempo. Usualmente transformamos estos precios en los retornos del activo, que es la gráfica que tenemos al lado derecho. Aquí vamos a ver lo que son los retornos o las variaciones diarias. Luego vamos a hablar de las características de estos datos en particular, porque son muy importantes para el análisis financiero. Pero por el momento lo único que queremos resaltar es la muestra que tenemos, que es básicamente los datos que recogemos en este caso del mercado. Vamos a transformar estos datos de las gráficas que teníamos anteriormente a una gráfica que va a representar el histograma y su versión suavizada, que va a ser una aproximación de la función de densidad, que nos permite ver que a lo largo de ese periodo en que hemos observado esos datos, qué tanta regularidad ha sido o se ha dado para ciertas realizaciones. Entonces recordemos que en el centro, donde está este pico de este histograma, es donde tenemos los valores que con mayor regularidad a lo largo de la muestra ha tomado esta serie financiera en particular. Lo que tenemos aquí es la representación empírica de la función de densidad. Ahora vamos a coger esta función esta representación empírica de la función de densidad y vamos a escoger una fórmula matemática que creemos que nos va a permitir describir estos datos. Aquí es la función matemática que tenemos aquí abajo, que es lo que se conoce como un kernel. En particular, aquí tenemos el kernel asociado a la función de distribución TD_student. Como podemos ver, tenemos una función matemática que tiene dos parámetros, dos elementos, los datos que son y un parámetro que es v, y este parámetro es el que vamos a tratar de buscar cuál es el valor de ese parámetro que nos hace que los datos y esta función estén lo más cercano posible. En ese proceso lo que vamos es a coger la función matemática y buscar cuál es el valor del parámetro que, dado el comportamiento de los datos, se parece de la mejor manera a la distribución o la función de densidad que tenemos. Ahí estamos acercando a través de la función de verosimilitud, buscando cuál es el valor del parámetro que nos lleva lo más cercano a los datos. Entonces recuerden que hemos cogido los datos, la función matemática y un proceso que va a permitirnos juntar los datos con la función matemática. Aquí podemos ver los valores estimados del parámetro de la función de distribución TD_student, que son los grados de libertad, que se acercan de la mejor manera posible a esta distribución empírica de los datos. Este proceso de acercar los datos a la función matemática y buscar el parámetro de interés lo hacemos a través de lo que se conoce como un proceso de optimización, donde queremos maximizar la función de verosimilitud. Al maximizar esa función de verosimilitud, lo que quiere decir es precisamente que estamos buscando que esa función matemática logremos ajustarla lo mejor a los datos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues buscando el parámetro que se acerque mejor a ellos,
Entonces vamos a buscar este parámetro, que en este caso lo denotamos como θ, que sea el argumento máximo del valor de la función de verosimilitud. Entonces aquí estamos cogiendo la función de verosimilitud como nuestra función objetivo, donde queremos maximizar ese valor, porque precisamente eso es lo que nos dice, es el punto de ese parámetro o el valor de ese parámetro que nos acerca mejor la función matemática a los datos. Dentro del proceso de optimización vamos a tener los elementos usuales, por ejemplo, la primera derivada, que son las condiciones de primer orden, que en este caso la vamos a llamar el score. El score es la primera derivada de la función de verosimilitud. Luego vamos a tener la segunda derivada, que lo vamos a llamar el hessiano. Y recuerden de nuestros cursos de optimización que vamos a imponer unas condiciones específicas sobre estos primera y segunda derivada de tal manera que podamos garantizar el problema de optimización. En principio, con la primera derivada vamos a tener lo que se conoce como una ecuación de estimación, que va a ser muy importante para especificar la forma del estimador del parámetro de interés. Luego vamos a ver que esa forma del estimador va a ser una función matemática de los datos.